charla en representación del Instituto de Diversidad y Género, Niñeces y Adolescencias y Derecho de las Familias del Colegio de Abogados de Belleville. Es un espacio de estudio, de formación y también de acción, porque la idea es poder interactuar y generar lazos con la sociedad civil en todos estos temas, que bueno, se gestó este año en plena pandemia. Empezamos a principio de año, en febrero, con una reunión presencial, con un grupo de colegas matriculados que estaban interesados en estos temas, en estos fueros. Y bueno, después lo seguimos en pandemia con reuniones online y en junio, bueno, le dimos inicio y lo creamos como instituto dentro del Centro de Estudios Jurídicos del colegio. Hemos organizado charlas en perspectiva de género, hemos trabajado mucho en lo que es abogado del niño y en niñez, que es, digamos, el tema que le da inicio un poco a este instituto, porque empezamos a trabajar mucho desde el año pasado con eso específicamente. Y bueno, y hoy organizamos en el marco de estos 16 días de activismo por el Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia a las Mujeres y Niñas, una jornada para el día de mañana, que bueno, ya pasaremos los datos para que todos se puedan sumar. Si bien parecen un montón de temas y lo son súper abarcativos y vastos, pero bueno, vamos haciendo de a poco conversatorios o charlas o uniéndonos a reuniones para generar estos lazos sociales con la comunidad, ya sea de Belleville o de la zona, y bueno, y así trabajamos. Empezamos a trabajar primero con una charla donde le dimos la inauguración al instituto con la doctora Marisa Herrera sobre defender y sentenciar con perspectiva de género, y luego tuvimos una jornada con la Defensoría de los Derechos del Niño de la provincia de Córdoba, bueno, en la que participaron abogados de la Defensoría, una jueza de Tucumán, que bueno, es muy vanguardista en temas de niñez dentro de la justicia. Luego tuvimos 3 jornadas en donde se habló de niñez, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad con la Oficina de Derechos Humanos del TCJ, del Tribunal de Justicia de Córdoba. Bueno, y ahora decidimos realizar esta jornada. Además de ello, también, como recién comentaba Denise, hemos establecido lazos y canales de comunicación con el área de acción social de la Municipalidad de Belleville, también con CENAF desde ese organismo, bueno, con el Juzgado de Paz de Justiniano Pose, con otros jueces de paz, y bueno, tratamos de generar espacios que hagan posibles un mejor derecho en todos estos temas. Nos mueve o nos motiva o nos impulsa esta necesidad que vemos por ahí de llevar el derecho, de llevar los derechos humanos un poco más horizontalmente. Entonces abarcamos todos esos temas, tratamos de generar puentes, lazos, más allá de las actividades. Es todo un gran debate, una gran charla con distintos actores que se interesan en las temáticas, siendo la perspectiva de género una cuestión de horizontalidad que toca a todos los fueros, los derechos, etcétera. Arrancar desde ahí y bueno, ir formándonos entre todos, actuando entre todos y todas. Todas las familias nos vimos bastante desgastadas en la pandemia, esto no es una novedad. Nos vimos sobrecargadas, bueno, por el trabajo en casa, sumarles tareas del hogar, sumarle el cuidado de los niños, falta de ingresos, porque bueno, en muchos trabajos se vio la falta de ingresos. Y bueno, y las mujeres sobre todo nos vimos recargadas doblemente en esto, porque somos las que mayormente recaen las tareas de cuidado de los niños y las tareas del hogar. Entonces fueron meses complejos, y se vio, por ejemplo, hay tasas de altos denuncias por violencia de género. Claro, un incremento sí, a nivel importante. Sí, a nivel nacional. Un 90% de los llamados de mujeres que denuncian fueron mujeres justamente que denunciaron que el 90% era violencia ejercida por varones y por sus exparejas o parejas actuales.
Por lo tanto, las mujeres se vieron muy desprotegidas porque quedaron aisladas en todas estas medidas de confinamiento de su círculo social, de círculos de contención, con la posibilidad de ir a diferentes instituciones a buscar ayuda. Y se incrementó muchísimo. Al verse aisladas y confinadas a un espacio, tanto sea la pareja o algún familiar, donde se producen ciertos abusos o violencias, como decía Sol, al no poder salir a determinados grupos de contención que quizás sí lo tenían o quizás no, sí, acentuó aún más. Por eso se vio reflejado en las denuncias. Pero no solo pasa con mujeres y disidencias, también pasan con niños y niñas y adolescentes institucionalizados, donde a su vez de estar en una residencia para, digamos, niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, el encierro y la falta de comunicación. Y hace poco salió una noticia de SENAF, donde se está viendo toda la cúpula de SENAF a nivel nacional, sobre todo en Córdoba, donde ha renunciado su director porque ha habido denuncias de gente externa, en este caso creo que fue un policía, sobre abusos dentro de instituciones destinadas a la protección de esos niños. Lo que resulta muy paradójico. Así que en el marco de la cuarentena, en el marco de la pandemia, es indudable el incremento no solo de la violencia de género hacia las mujeres, sino hacia los niños, niñas, adolescentes, disidencias, etc. Dentro del marco de la pandemia, los niños y niñas se vieron muy perjudicados por los regímenes de comunicación, porque se quedaron muchos sin la posibilidad de poder comunicarse. Sí, te podés comunicar online, te podés comunicar por teléfono, y los chicos tienen acceso, pero no es lo mismo a pasar tiempo y que a la vez el progenitor que no es conviviente también se haga cargo del cuidado con toda la responsabilidad que ellos tienen en la vida cotidiana. Esto fue un problema durante los primeros meses que duró el ASPO. No se pudo resolver de la manera más eficiente. Después sí, comenzaron a salir fallos donde se permitían ciertos traslados, también a niños que tenían que trasladarse de una ciudad a otra, pero al principio fue un problema, y volvemos un poco a lo que comentábamos antes, también fue un problema para las progenitoras, mujeres, porque bueno, son las que mayormente tuvieron que hacerse cargo durante los primeros meses del cuidado de esos niños, de la escuela, de las tareas del hogar y del trabajo, porque hoy la mayoría de las mujeres trabajan, y las que no lo hacían fuera de casa debían hacerlo adentro. Entonces fue muy complicado durante los meses de la pandemia. El debate estaba en esto, como decía Sol, al aumentar, porque el código regula para que el cuidado personal sea equitativo, sea en un 50%, justamente porque la responsabilidad es compartida. Sí. Al estar en cuarentena o en ASPO, cuando uno de los progenitores, generalmente la progenitora, se queda a cargo de los cuidados personales, de su trabajo, de las tareas de la casa, etcétera, con el niño, reclama un aumento de cuota para que equilibre, cuota alimentaria en términos económicos, para equilibrar esa desigualdad en esta, digamos, como pandemia o cuarentena tan particular. Entonces los casos también se vieron no solo, por supuesto, de la óptica del niño que tuvo que cambiar su forma porque quedó en una de las casas, digamos, y no podía desarrollar el régimen que venía desarrollando de comunicación, sino que aumentaron los pedidos de regulación o actualización de cuota alimentaria por lo menos por esos meses, porque obviamente una progenitora queda sobrepasada con la mayoría de la responsabilidad que en realidad se busca que sea lo más equitativa posible, como lo establece la ley. A la ley le damos contenido nosotros. La ley está, como dice Sol, hay un vasto, digamos, plexo normativo convencional internacional adherido por nuestra Constitución Nacional de Derechos Humanos y a su vez, sin ir más lejos, el Código Civil, con la nueva reforma del 2015, ha establecido esta coparentalidad en términos de igualdad, incluso en el lenguaje. Si uno utiliza un lenguaje neutro, progenitores, cónyuge, da pie a que sin una mirada de perspectiva, sí acarrean desigualdades. Entonces, la ley está dada para que la responsabilidad sea en un 50%, la manutención y los costos de manutención de los niños también, pero acá a veces, y muchas veces, falla la mirada. Entonces, a nivel legal creo que está todo dado. La coparentalidad es eso, que la responsabilidad, sacando el rol estereotipado de que la mujer se cree que los niños son de la mujer, a su vez hasta con el lenguaje, no me come, no, es un otro, es una persona que la responsabilidad que tiene en su crianza es en un 50%
de su progenitor o progenitora, o ambas progenitoras o ambos progenitor. Con el tema del matrimonio igualitario también podemos hablar de estos diferentes tipos de familias. Entonces, por ahí es desandar los roles estereotipados para entender la coparentalidad en un plano de igualdad. Ya no hay discusión sobre eso, digamos, el cuidado personal de los hijos es compartido y lo es como regla para el Código Civil y Comercial de la Nación desde el 2015. Ya no se habla de un padre, no existe el progenitor principal y el progenitor periférico o secundario. Los dos están en igualdad de condiciones y los dos deben ejercer ese cuidado. Y ha cambiado, como decía Deni, en el lenguaje también, desde el 2015 ya incluso no se habla de régimen de visitas, que esto todavía se escucha, porque el padre no conviviente no es el que visita, no es el que lleva... tenencia. Claro, el niño, claro, es cuidado, no es el que lleva al niño a tomar el helado el fin de semana y el que convive, se hace cargo del colegio, de llevarlo, de traerlo de las actividades, de darle de comer y demás. Entonces ya no hay discusión sobre esto, la coparentalidad es de a dos, los dos lo deben ejercer y el que más aporte, de hecho esto está reconocido en el Código Civil también, el que más aporte a las tareas del hogar, o sea, el que más conviva con el niño, porque por ahí, o en la mayoría de los casos, hay un asiento principal, un hogar principal y otro al cual después se traslada el niño. Ese aporte en las tareas domésticas y de cuidado que haga ese progenitor que más convive, trae aparejado, digamos, claro, un valor en términos económicos, entendido como aporte para la obligación de alimentos. Papá ve si puede, ¿cuándo puede? ¿Cada 15 días? ¿Cada fin de semana? La mamá tiene que poder sí o sí. Eso está como impreso y está como... ya se va a hacer cargo de los deberes ahora virtual. No, costó el papá. No, la mamá. ¿Dónde está escrito que uno de los dos se hace cargo íntegramente? Digamos, entonces lo que hay que desandar es estos roles estereotipados y culturales. Y si bien, como dice Sol, la ley es clarísima. Y uno podría decir como si un juez o la justicia, hablo en general, ¿no? Hay jueces y hay operadores que sí tienen una perspectiva, pero bueno, en general hay que luchar y batallar para hacerlo ver.